Hoy quiero hablarle del único milagro que se registra en los 4 evangelios. Todos conocemos los 4 evangelios, ¿verdad? Hay un milagro de Jesús que se registra en los 4 evangelios. Es el único milagro de Jesús que se registra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otros milagros de Jesús que solamente se registran en 3. De hecho, que hay discurso y mensaje de Jesús y otros relatos, valga la redundancia, que se relatan o que se describen en los 4 evangelios. Pero hablando de milagros, solamente hay un milagro que los 4 evangelios se encargaron de registrarlo. El libro de Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 15, dice 5, por favor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mateo capítulo 14, por favor, versículo 13. Mateo 14, versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Diga conmigo, se apartó. A un lugar desierto y apartado. Diga conmigo, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como dije, este es el único milagro que la Biblia, que los 4 evangelios registran. Es el único milagro de Jesús que se repite en los 4 evangelios. Juan, si ustedes comparan la historia, ustedes se van a dar cuenta que Juan la inicia un poco distinto en comparación con los primeros 3 evangelios, pero la historia es la misma. Mateo y los otros evangelios empiezan diciendo que Jesús se apartó. Si ustedes miran el versículo 13, dice: y se apartó de allí a un lugar desierto y apartado. Pareciera redundante, ¿verdad? Jesús se apartó a un lugar apartado. En la Biblia, cuando uno encuentra repeticiones de términos, normalmente es porque Dios quiere indicar algo. Cuando usted esté leyendo la Biblia y encuentre un término que es muy repetitivo, muy repetido, se mencionan 2, 3, 4 veces, o en un versículo 3 veces, 6 veces, o en una carta, es porque Dios a través de ese término está poniendo un acento, le está poniendo un énfasis. Los biblistas creen que Jesús se apartaba por 4 razones fundamentales. Cuando Jesús se apartaba por 4 razones fundamentales. La primera de ellas, Jesús se apartaba a descansar. Jesús tuvo un ministerio muy agitado, muy acelerado, extremadamente acelerado, y sus discípulos que anduvieron con él estuvieron sometidos a estar en ese ministerio. No pierdan Mateo, por favor, pero vaya conmigo a Marcos 6:31, ¿sí? Marcos 6:31. Marcos 6:31, mantenga su Biblia abierta, por favor. Él les dijo: venid vosotros aparte. ¿A qué? Aparte, a un lugar desierto y descansad. Descansad un poco. ¿Por qué? Porque eran muchos los que iban y venían
De manera que ni aún tenían tiempo para, no tenían tiempo para. Entonces Jesús se apartaba a veces porque su ministerio fue tan acelerado que dice la Biblia que iban muchos y venían. La gente tantito se daba cuenta que Jesús estaba por ahí. Caían los necesitados, caían los hambrientos, caían los enfermos, caían los endemoniados para que Jesús los atendiera. Sobraba un padre que le dijera: Señor, necesito que vaya a mi casa. Jesús tuvo un ministerio muy extremadamente activo. Entonces Jesús se apartaba a veces para descansar, porque dice que a veces no tenían ni tiempo para. Y algunos quieren ministerio y quieren 3 horas para comer. Si usted quiere ministerio, necesita aprender de Jesús. Ahora, Jesús tomaba tiempo para apartarse. Dice: vamos a descansar aunque sea un poco. Vamos a tomarnos una siesta y nos vamos a apartar. Pero no era la única razón por la cual Jesús se apartaba de la gente. Jesús también se apartaba de la gente para no confrontarse con los líderes religiosos. En este caso, a Jesús le llega la noticia. Si usted lee Mateo, que fue el pasaje que leímos completo, usted se va a dar cuenta que a Jesús le llegan a decir: mataron a Juan. Los discípulos de Juan, cuando Juan el Bautista le cortaron la cabeza y la pusieron la cabeza de Juan en un plato, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo de Juan y le dieron sepultura. Y después de haber sepultado a Juan, le dicen a Jesús: Herodes le pasó cuenta a Juan. Y sabe lo que... Y Herodes ya tenía conocimiento de Jesús. A tal grado que en una ocasión Herodes dijo: este debe ser Juan el que resucitó, por eso obra con esos poderes sobrenaturales. Entonces Jesús, al escuchar eso, se apartó. ¿Por qué? Porque Jesús no se confrontaba, porque sabía que tenían intenciones de crucificarle. Y aunque Jesús sabía que él tenía que morir crucificado, también sabía que tenía que morir crucificado en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Herodes. Que Jesús iba a ser crucificado cuando Dios dijera: has cumplido, no cuando el hombre o cuando los líderes religiosos dijeran: ya, hay que crucificarlo. Entonces Jesús se apartaba muchas veces para evadir el peligro. Jesús, siendo Dios, evadía el peligro. ¿Qué tanto tenemos que aprender nosotros los cristianos, verdad? Que nos creemos Superman y... sí, Dios está conmigo. Jesús no podía decir: Dios está conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios. Basta con que Jesús pensara un paro cardíaco a Herodes. ¡Pum! Hasta ahí llegaba Herodes. ¿Sí o sí? Sí, solo Jesús lo deseaba y le llegaba a Herodes. Pero Él estaba en un cuerpo humano y tomaba también sus medidas de precaución. Entonces Jesús se apartaba, decíamos, para descansar, se apartaba para evadir el peligro, se apartaba para estar a solas con el Padre, para orar. No importa cuán ocupado esté usted en la obra de Dios, si usted no aprende a apartarse para tener un tiempo con Dios, la actividad se lo va a comer a usted. El activismo lo va a matar a usted espiritualmente. El mucho quehacer de la obra de Dios va a llegar un tiempo en que lo va a asfixiar. ¿Sabe usted que la obra de Dios produce estrés? Estar sumergido en la obra de Dios produce estrés por muchas razones. Por los ataques del enemigo, por los ataques de la gente, porque no es fácil lidiar con los diferentes caracteres de la gente. Produce estrés. Y todo ese estrés y toda esa carga que la obra de Dios produce, la única manera en que nosotros la podemos evacuar y que nos podemos desahogar y sentirnos aliviados es cuando venimos a la presencia de Dios para estar a solas con Dios. Usted necesita tener un tiempo diario con Dios y apartarse. Y el cuarto motivo por el cual Jesús se apartaba era porque a veces Jesús le quería enseñar a sus discípulos algunas verdades de manera muy íntima. Usted va a encontrar a Jesús enseñándole a la multitud, pero con frecuencia Jesús les decía a los discípulos: vénganse. Ellos no entendieron, a ustedes les voy a revelar algo. Y compartía con sus discípulos una verdad bíblica que él quería que ese grupo íntimo de 12 personas fueran instruidos y fueran formados para guiarlo en su comprensión a sí mismo, para que ellos pudieran entender el rol de Dios y el reino de Dios y cuál era el propósito de Dios para ellos. Entonces Jesús se apartaba para estar a solas con Dios, para evadir el peligro, se apartaba
también para enseñarle a sus discípulos. Que con frecuencia nosotros ahí fallamos, que no tomamos tiempo para formar a gente. En realidad la multitud a veces embriaga. Y cuando digo embriaga no lo estoy diciendo en el sentido nocivo de la palabra. Un ministerio expuesto a la multitud, si no tiene tiempo para descansar, si no tiene tiempo para formar un grupo de personas, si no tiene tiempo para estar con Dios, es cuestión de tiempo. Tarde o temprano va a morir. Y no me refiero a morir físicamente, me refiero a morir espiritualmente. Entonces Jesús se aparta y dice la Biblia que se monta en un barco y agarra el mar y la gente empieza a seguirlo a Jesús. La gente va por las laderas, va por las montañas, va por los montes. Dijeron, allá va Jesús. Y según algunos biblistas, la gente se montaba. En realidad el mar de Galilea no era la gran cosa, pues no es un océano. Algunos creen que en realidad ni siquiera se debería de llamar mar, porque no tiene las dimensiones de un mar. Y la gente desde la montaña iba, allá va el barco, allá va el barco. Se cree que Jesús recorrió una distancia de aproximadamente 7 kilómetros. Y la gente lo iba siguiendo por las montañas. Y algunos se adelantaron. Y Jesús llegó, cuando Jesús llega al otro lado, mire que Jesús, ¿qué es lo que va buscando? ¿Cómo? Estar a solas. Y cuando Él llega al otro lado, ya la multitud se adelantó. Y dice la Biblia que Jesús los ve y tuvo compasión de ellos. Ese es un líder espiritual. Jesús pudo haber reclamado, están invadiendo mi intimidad. Hay algunos que reclaman eso. Ya no tengo privacidad. Si usted se mete al ministerio, olvídese de privacidad. No digo que uno no debe tener sus medidas de privacidad, pero si usted se mete al ministerio, aquí es full time, nada de part time, tiempo completo. Jesús pudo haber reclamado, oye, necesito un momento tranquilo. Y se pudo haber indignado, porque voy buscando cómo estar a solas para descansar y esta gente no me deja descansar. Contrario a eso, Jesús ve y los ve a ellos necesitados, los ve hambrientos y dice que los ve como ovejas sin pastor. Gente que estaba enferma, gente que estaba necesitada. Y Jesús empieza a sanarlo. Fíjese que hay otro relato en la Biblia. Hay otro relato en la Biblia donde dice la Biblia, y Jesús no sanó sino a unos pocos. Hay varios relatos así en la Biblia, pero en este relato, si usted compara los 4 evangelios, se va a dar cuenta que dice que Jesús sanó a todos. Diga conmigo, todos. Este es uno de los pocos relatos en los que la Biblia pone ese énfasis, que a todos los que llegaron a esa cita y que estaban enfermos, Jesús los sanó. Dicho de otra manera, el enfermo que había caminado por la montaña no caminó de balde. Llegó y consiguió su milagro. Y Jesús los sana a todos, los atiende a todos. Y le dicen los discípulos, Señor, esta gente caminó mucho. Despide a la multitud ya, dile, va para su casa, porque ya es noche. Y las 54 y las 58 dejan de correr temprano. Despídela. Y Jesús hizo una pregunta que solo lo registra el Evangelio de Marcos. Los otros evangelios no la registran. Directa a Felipe. Y le pregunta a Jesús, a Felipe, que cómo le daríamos de comer a esta gente. Y entonces Felipe responde y dice, mira, Señor, ni aún con 200 denarios daríamos para que esta gente medio coma. La cantidad de gente que hay aquí es muchísima. Jesús, en el mundo natural, Jesús hizo una pregunta, ¿cómo le daremos de comer a esta gente? Pero en el mundo espiritual eso no es una pregunta, eso es una orden. Y dice la Biblia clara que Jesús preguntó porque Él ya sabía lo que Él iba a hacer y que lo hizo para probarlo. Jesús es único. Usted con frecuencia encuentra a Jesús respondiendo con preguntas. El único que responde con preguntas es Jesús. Maestro, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Le decía Jesús. Y con eso los desarmaba a los fariseos, a los escribas. Pero acá Jesús está dando una orden en forma de pregunta. En un sentido, ¿sabe ustedes que las mujeres son como Jesús? Las mujeres tienen mucho de Jesús. ¿Quiere que se lo diga? Siempre que Jesús pregunta algo es porque ya conoce la respuesta. Varones, cuando sus esposas le pregunten algo, por ejemplo, si su esposa le dice, ¿dónde anduviste hoy? No crea que ella no sabe. Ella ya tiene la respuesta. Y Jesús cuando preguntaba es porque ya tenía la respuesta.
Ya tenía la respuesta. Y le dijeron, 200 denarios sería insuficiente para que podamos. Pero hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, tráiganmelo. Y le llevan a Jesús los 5 panes y los 2 peces. Ese muchacho, aunque la Biblia no dice la edad, solamente dice que era un muchacho, ni tampoco da más detalle de él. Ese muchacho era de familia pobre y de familia muy pobre. Ahora usted me dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Sencillo. ¿De qué eran los panes? ¿De qué eran los panes? De cebada. El pan de cebada era el pan de la gente pobre. Era el pan de la gente pobre. No era el pan de la gente, ni siquiera de la gente común. Es más, algunos consideraban el pan de cebada alimento de los animales. De la gente cómoda, la gente más o menos, era el pan de trigo. Pero el pan de cebada era el pan de la gente pobre. Y Jesús le dice, tienes 5 panes y 2 peces y llevan los panes y los peces y lo ponen en la mano de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús alza sus ojos al cielo y los bendice, da gracias al Señor. Todos nosotros celebramos el milagro de la multiplicación, pero no reconocemos que si ese chavalo de familia pobre no hubiera estado dispuesto a entregar su comida, ninguno de aquellos se hubiera hartado. Déjeme especular, sí, me deje especular. Ok. Quizás la mamá de ese chavalo le dijo, mira Zapata, aleluya, ve a la montaña a ver qué cazás, no tenemos nada. Tal vez agarra un garrobo por ahí. Y en la mochilita a Zapata le echó los 5 panes y 2 peces. Y el chavalo andaba, y Zapata andaba con la tiradora en la montaña, viendo, tal vez agarraba un garrobo, una iguana o algo, o la gallina del vecino. Y andando por las montañas, por las laderas, el chavalo miró una multitud. No crea que el chavalo era parte de los que andaban en la multitud siguiendo a Jesús. Ese chavalo andaba paseando, ahí andaba en otro mandado. Y el Señor lo desvió, como todo chavalo curioso, ¿verdad? Miré un montón de gente y bastó los 5 panes y los 2 peces de aquel chavalo para que Jesús hiciera el milagro. Alguien, para ver un milagro de Dios y que toda una multitud coma, alguien tiene que estar dispuesto a entregar lo suyo. No puede decir, pero yo soy pobre. Eso es suficiente en la mano de Jesús. Es la única comida que tengo. Eso es suficiente. Jesús no le está pidiendo riqueza a usted. Jesús no le está pidiendo millones a usted. Lo que usted tiene, aunque para usted sea poco, para Jesús es suficiente. Hay un dato que a mí me llama la atención, que solo lo registra Marcos. Mire, cuando usted lea la Biblia y encuentre pasajes paralelos, cómase los 4 pasajes y compárelo, va a encontrar riqueza. Lo que pasa es que nosotros somos haraganes, leemos una versión nada más y ahí nos quedamos. Dice que Jesús, y eso no ocurrió, el milagro no ocurrió sin que Jesús primero le dijeran, ok, manden a la gente a recostar. Y mandó a recostar a la gente. Si usted se da cuenta, en el capítulo se utiliza varias veces la palabra desierto, pero en ese desierto había mucha hierba, mucha vegetación. No siempre los desiertos son desolados. Si usted hace un estudio de los desiertos, usted se va a dar cuenta que no todos los desiertos son áridos, como nosotros pensamos, arena, viento y sol. También en la Biblia hay desiertos donde nacen pastos. Y hay desierto también en la Biblia donde hay vertientes de agua. Por ejemplo, a nosotros siempre nos han dicho que en el desierto no hay agua. Eso es mentira. En el desierto hay agua. Lo que pasa es que el agua está más profunda. Y si usted quiere encontrar agua en el desierto, tiene que cavar y cavar más profundo. Pero como nosotros somos muy superficial, cavamos 1 metro, no hay agua. Cuando usted está en el desierto y quiera refrescarse, simplemente tiene que seguir cavando. Dios le está pidiendo más profundidad. Y Jesús dice en la Biblia, y me gusta el verbo que se utiliza, dice, mandó a que se recostaran. Diga conmigo, mandó. No les suplicó, no les dijo, oye, por favor, ¿se pueden ir a recostar? Mandó. Imagínense, dice que fueron 5,000 hombres, pero los estudiosos creen que esa cantidad pudo haber andado como por 15,000 personas si incluyéramos mujeres y niños. ¿Se imagina usted 15,000 personas hambrientas, ya casi a las 6 de la tarde, cayendo el sol? Llegando la noche y gente que ha caminado y asoleada y hambrienta. ¿Sabía usted que si hay algo que descompone el carácter es el hambre? Hay gente que cuando anda con hambre, el hambre descompone el carácter. Hay 2 cosas que le descomponen el carácter a la gente: el hambre y el cansancio.
El hambre y el cansancio le descomponen el carácter a la gente. Y Jesús dice, mándenlo a que se recuesten. ¿Por qué? Porque los quería descansados, no cansados. Y lo otro que Jesús dijo, que solo Marco lo registra, organícenlo en grupos de 100 y 100 y de 50 en 50. ¿Sabe usted qué era organizar a tanta gente de 100 en 100? ¿Me dejan especular? Vamos, especulemos. Dijo Pedro, Jesús dijo que los vamos a organizar. A ver, de 100 en 100 y 50 y 50. 1, 2, 3. No, hombre, Pedro. 2 filas hagamos y punto. Porque alguien siempre tiene una mejor. ¡Tenemos hambre! Más de alguien pudo haber dicho, olvidémonos de grupo y nada. Una fila de varón, una de mujer y una de niño. Y basta. Gente hambrienta y cansada. Y Pedro con aquella paciencia. 5, 20, 21. Llegó a 100. A ver, ustedes 100. Háganse por aquí. Ahora voy otra vez. 1, 2. ¿Usted cree que ese proceso fue algo fácil? Y quizás cuando ya llevaban unos 5 o 6 grupos organizados. Y Pedro, vamos otra vez. 1, los primeros 6 grupos que ya estaban organizados, a nosotros que ya nos empiecen a dar, ya está. ¿Usted cree que eso solo pasa en Nicaragua? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Alguien pudo haber dicho por ahí, para un bocadito que nos van a dar. ¿Cuál es el propósito? Le pregunto yo. ¿Cuál cree usted que era el propósito de organizar a la gente? Voy a especular, esta no es la verdad absoluta, ¿ok? Pero el propósito de organizar a la gente en grupo de 100 en 100, de 50 en 50, ¿sabe cuál fue? Dejar un conteo, dejar una evidencia del milagro de Dios. Si no se hubiera contado, si no hubiera habido un conteo, más de alguno hubiera dicho, sí, con 2 panes y 5 peces se le dio a comer como a 30, tal vez 50. Alguien tratando de menospreciar el milagro de Dios. Pero Dios, lo vamos a hacer ordenado. Vamos a contar para que haya evidencia del milagro del Señor. Esa gente esperó hasta que el último estuviera contado. No fue fácil de seguro esperar que todos estuvieran contados de 50 en 50 y de 100 en 100, pero Dios lo hizo esperar para que hubiera evidencia del milagro que estaba por ocurrir. Cuando Dios nos hace esperar a nosotros, ¿sabe por qué es? Cuando Dios nos hace esperar a nosotros, simplemente es para que haya evidencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hasta que todo estaba ordenadito, viene el milagro. A veces pensamos nosotros que los milagros solamente ocurren en un ambiente de desorden. Pero este milagro, que es el único que registran los 4 evangelios, ¿sabe? Ocurrió en un ambiente de orden. Para la gente que no le gusta el orden, si Jesús es todopoderoso para hacer el milagro, no necesita que estemos de 50 en 50, que lo haga ya. Jesús es orden. A Jesús siempre le gustó el orden. ¿Quiere que se lo demuestre en la Biblia? Una vez llega a casa de Jairo y le dicen, Jairo, no moleste más, maestro, tu hija está muerta. Y Jesús le dice, tranquilo, ella no está muerta, ella duerme. Y Jesús llega y lo que hay en la casa es gente llorando, gente gritando. Había un desorden. No moleste más al maestro, ya la chavala murió. Y Jesús dice, sáquenmelo a todos. Jesús no dijo, por favor, me los pueden sacar. Va para afuera. Y en un ambiente de orden entró y solo la tocó. Talita cumi. Porque a veces estamos llenos de mitos nosotros que creemos que los milagros solamente deben de ocurrir en un ambiente de desorden y de desorganización. Dios también obra milagro en un ambiente de orden. Ahora sí, con esto termino. ¿Sabe cómo ocurrió el milagro? Lea los 4 evangelios y se va a dar cuenta. El milagro de la multiplicación de los panes no ocurrió en las manos de Jesús. Si usted cree que el milagro de la multiplicación ocurrió en las manos de Jesús, usted está equivocado. ¿Sabe en qué mano ocurrió el milagro de Jesús? En las manos de los discípulos. Jesús agarró el pan, lo bendijo y lo partió. Toma Pedro, toma Juan y le dio a sus discípulos una porción del pan. Y el milagro de la multiplicación ocurrió en las manos de los discípulos. Ellos fueron a la gente y el pan no cesaba. Arrancaban y el pan no cesaba.
el milagro no ocurrió en las manos de Jesús, el milagro ocurrió en las manos de los discípulos. Dios hoy quiere obrar milagro a través de nuestras... Levante su mano, diga, a través de mis manos. Nosotros nos convertimos en las manos de Dios a través de la cual Dios quiere hacer milagro para saciar a gente hambrienta y necesitada. Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer de manera directa. Sin embargo, Él ha decidido a obrar milagro a través de nuestras manos. Y esto es porque a veces la gente menosprecia. ¿Y quién es mi líder? Si el milagro viene de Dios. ¿Y quién es este? Si el milagro viene de Dios. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si basta aquí en el cuartito con Dios? Dios obra a través de las manos de sus hijos. Y dice la Biblia que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni tampoco niños. En la cultura hebrea se acostumbraba que los hombres debían de comer separado de las mujeres. Y así era en ese tiempo. Los hombres comían separados de las mujeres. Por eso se dieron nada más la tarea de contar a los hombres. Porque en la cultura hebrea el importante era el hombre. Ya sabemos que en nuestra cultura no es así, gracias a Dios. No importa cuánto usted tiene, usted puede tener el alimento que es considerado el alimento de los pobres. O usted puede tener el alimento que es considerado el alimento de los animales, pan de cebada. Pero Dios está dispuesto a hacer de eso, hacer un milagro para que lo poco que usted tiene sea suficiente para alimentar a toda una multitud. A veces uno dice, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Que es una tontería. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12. Jesús dijo, recojan para que no se desperdicie. Lea los evangelios, se va a dar cuenta. Recojamos para que no se desperdicie. Y dice que recogieron 12 canastas, una para cada discípulo. Y el chavalo no agarró. En realidad la Biblia no dice que eran para los discípulos la canasta, ¿verdad? Felipe hizo cálculos. Felipe dijo, estamos en una situación desesperada, con lo que tenemos no le podemos dar de comer a esta gente. Fíjese que Felipe era bueno a la matemática y quizás a la finanza, porque dijo, aún con 200 denarios no podríamos. Hizo cálculos matemáticos. Él actuó de manera natural, pero usted tiene que aprender que Dios va más allá de lo natural. Basta con que algo tenga la bendición de Dios y será suficiente. Jesús tomó el pan y los peces y los bendijo. ¿Sabe por qué a algunos de ustedes el dinero no les da? Porque no han traído su dinero para que Dios lo bendiga. A algunos de ustedes la comida no les da. ¿Sabe por qué? Porque no han sabido traer su comida delante de Dios para que Dios la bendiga. Su esfuerzo, algo puede ser poco, pero si tiene la bendición de Dios, será suficiente. No razone como Felipe. La actitud de Andrés fue más aceptada. Miró al chavalo y no menospreció. Señor, lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Si algo se puede hacer. Siempre estamos pensando nosotros de manera lógica, de manera matemática, de manera estadística. Y Dios no, usted tiene que aprender, Dios no actúa con mentes que funcionan solamente dentro del rango de lo natural. Dios actúa con mente, con corazones, con alma que saben que Él puede, y no solamente puede, Él también quiere. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en ese mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Es el cielo para mí.
Te pido un milagro de multiplicación. Te pido un milagro de multiplicación en aquellos que han estado batallando con escasez. Que tú puedas usar y multiplicar los pocos recursos que tenemos. Y que cuando el milagro haya ocurrido, que no haya desperdicio de lo que nos has dado. Que podamos recoger para que no se desperdicie tu bendición. Levanta tus manos y pon tus manos así como cuando uno va a recibir algo, ¿sí? Pon tu mano de esta manera. Si usted quiere puede ver de esta manera. Ponga su mano y diga conmigo: Padre, lo que llegue a mi mano, que llegue con tu bendición. El pan llegó a las manos de los discípulos, pero ya había sido bendecido. Que lo que llegue a mis manos ya haya sido bendecido por ti. Y todo lo que mis manos toquen sea multiplicado. Que mis recursos no se vayan como el agua, no se desperdicien. Declaro por la fe que esta será una buena semana. Declaro que tú nos vas a bendecir, Padre. Que tú nos vas a guardar de todo accidente, de todo mal, de todo peligro. Declaro que la gracia y el favor tuyo nos acompañarán esta semana. Oh, por la fe hablo. Dios te guardará de todo peligro. Dios te guardará de todo accidente. Dios te guardará de todo mal. Declaro que el ángel de Jehová acampará a tu alrededor y te va a guardar y te va a defender. Cuando el mal venga no te dañará. Declaro que Dios te va a visitar esta semana de manera inesperada. Que un día de esto el Señor se va a acercar a ti de manera soberana, de manera sobrenatural. Quizá en tu cama, quizá en tu cuarto, quizás durante tu devocional, o quizás mientras haces los quehaceres de la casa, o estás ahí en la oficina, o quizás conduciendo el carro. Declaro que un día de esto Dios se va a acercar a ti de manera especial. Pon tu mano sobre tu corazón. Terminamos con esto. Di conmigo: Padre, yo nada soy. Sin ti, nada soy. Te necesito. No me sueltes hasta hacer en mí lo que has establecido. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que Dios alce su rostro sobre ustedes, sobre esta iglesia, sobre nosotros. Que la gloria y el favor de Dios sea evidente. Que el Señor les bendiga desde ahora y para siempre. Amén y amén.